Hemos invitado a un congresista del Cusco que va a participar mañana en el Pleno y que tendrá que tomar una decisión sobre la reconsideración que se somete a los congresistas de la votación que tuvo lugar la semana pasada y que no permitió aprobar un adelanto de las elecciones generales. Estoy hablando sobre Luis Aragón, representante por el Cusco, como he dicho. Señor Aragón, muchas gracias por estar acá. ¿Ya sabe usted cómo va a votar mañana? Bueno, sí, porque lo he manifestado, Fernando, y gracias por la invitación, en otros medios de comunicación el día de hoy en la mañana y ayer también, medios nacionales y medios locales de Cusco. Yo voy a votar a favor de la reconsideración. Creo que es importante. Decir, para que hayan elecciones anticipadas. Sí, para que hayan elecciones anticipadas. Tiene que haber elecciones generales anticipadas. Ese es el pedido y el clamor de la población. ¿Usted lo siente en el Cusco claramente? Sí, yo lo siento en el Cusco y también en otras regiones del sur del país, en muchas, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Puno, Arequipa, Moquegua, y también en otras regiones del Perú, ¿no? Entonces, es un clamor de la población. Me gustaría, te lo digo con toda sinceridad, Fernando, que hayan algunas reformas electorales, no las reformas muy extensas que son las constitucionales, que implican 2 legislaturas necesariamente, sino reformas a la ley de partidos, una que otra reforma a la ley orgánica de elecciones. ¿Cuáles a usted le parecen indispensables? Por ejemplo, que se aplique las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. ¿Por qué es importante que sea? ¿Por qué es importante? Ya existe la ley. Sí. Hay que sacar una norma especial que faculte. ¿Por qué es importante? Porque para elegir a congresistas, que esto no sea solamente un tema de elección interna de los afiliados de un partido, me parece, sino que se abra las puertas para que la ciudadanía, los ciudadanos en general puedan participar. Pero si hubo pocos miembros de los partidos que asistieron a votar, ni siquiera los miembros votan. ¿Cuál es el interés de que hay poco entusiasmo, poco interés en el voto interno y cree usted que los que no son miembros van a ir a votar? Bueno, ha habido elecciones internas, sí, pero muchas veces ni siquiera en muchos partidos. Pero no, en el suyo sí hubo elección interna. En el mío, en Acción Popular, sí hubo, sí. Y democráticamente, un militante, un voto. Pero en otros partidos, el fundador del partido es el que designa. Sí. O quién pone más dinero para estar en los primeros lugares. Pasa eso, muchas veces, lamentablemente. Yo creo que si se abre más el abanico, existiría mayor posibilidad de participación de ciudadanos, digamos, que no necesariamente están afiliados, pero que sea una fiesta electoral mayor. Tiene, ¿no?, su convicción en elecciones internas abiertas, elecciones primarias abiertas. ¿Qué otras? ¿Qué otra reforma? Bueno, que la renovación cada 2 años y medio de los congresistas. Ya. Cada 2 años y medio me parece que es importante también. ¿No? Que pueda haber una renovación de los parlamentarios, ahí se verá quiénes trabajan, quiénes no trabajan y finalmente no sea pues por los 5 años. Creo yo que el tema de la bicameralidad, que no es muy popular en estos momentos, pero no debería dejarse de lado. Me parece que también, y lo incluiría como una reforma. Sí. ¿El tema de la reelección? Por el momento no. Creo que no es oportuno porque la población está claramente en contra y se podría tergiversar que estamos queriendo hacer una reforma en función de nosotros que somos actualmente parlamentarios. Yo lo dejaría esto para más adelante. ¿Y qué fecha cree usted que es razonable para las elecciones adelantadas? Bueno, la fecha yo hubiera preferido que sea en abril del año 2024, ¿no? De 2024 para que haya tiempo y que el nuevo Congreso y el nuevo presidente juramenten en julio, como dice la Constitución Política, en fiestas patrias del 2024. Pero no me cierro también ante la posibilidad sesgada de que en diciembre, que es la otra opción, en diciembre de 2023, no. Bueno, si hay consenso de las fuerzas hay que saber, digamos, conversar y dialogar y sería una Estamos hablando segunda opción. Elecciones para un mandato de 5 años, mandato completo. No es para completar el quinquenio. No, es para un mandato completo. Tanto de la fórmula presidencial y los congresistas. De acuerdo. ¿Acción Popular está preparada para participar en esas elecciones? No nos coge en el mejor momento. A nivel nacional, como organización política, han existido problemas internos en la dirigencia. Tenemos todavía un secretario general que creo que es el legítimo, pero que todavía no ha sido inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Julio Chávez. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué no se ha inscrito todavía? Bueno, él ha solicitado hace mucho tiempo su inscripción, pero eso hay que, digamos, quisiera también preguntarle al Jurado Nacional por qué no toma esa decisión de inscribirlo en el ROP como secretario oficial. Ya pasó un año del proceso de elecciones internas, ¿no?
Y también hemos ¿Pero tenido... por qué no lo ha preguntado? Bueno, lo vamos a hacer. Lo ha tenido a mano porque ha estado en el Congreso en varias oportunidades el presidente Salas Arenas. Bueno, ¿no? siempre nos han manifestado solo de modo general que ya viene, que ya está el proceso, pero hasta ahora no hay, y ese es un reclamo que tenemos que hacer al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y después también nuestro grupo partidario pues ha tenido problemas también dentro de la bancada, que están todavía en investigación. Los plazos procesales son largos, extensos en el Código Procesal Penal. Es una tarea que está haciendo la Fiscalía de la Nación. Y bueno, sé que no nos cogen el mejor de los momentos en caso estas elecciones sean la fecha que se apruebe. Pero al margen de ello, Acción Popular yo creo que sí va a participar en un proceso electoral anticipado y bueno, hará el mejor performance dentro de lo posible con los mejores cuadros para la presidencia o para el Congreso. Acción Popular es el partido que más votos aportó de manera tal de que no se aprueben las elecciones, porque 4 votaron directamente contra, 4 votaron contra y 7 se abstuvieron, entre ellos usted. ¿Por qué abstenerse? ¿Por qué abstenerse? ¿Por qué se abstuvo usted? Sí, pero ojo que yo primero voté a favor en la Comisión de Constitución el 1 de diciembre en la sesión de la Comisión que aprobó. En el proyecto que había elaborado en la Comisión. ¿Por qué? El proyecto Guerra García, Sí, ¿no? porque el proyecto de Guerra García no contiene ninguna reforma electoral mínima. No estamos pidiendo las reformas grandes, que es para más tiempo, una electoral mínima. Yo dije en ese debate, me gustaría que el proyecto presentado por la presidenta, la señora Dina Boluarte, el 12 de diciembre, que mañana vamos a pedir y exigir que sea acumulado, me parece que ese es un mejor proyecto, porque ahí sí se hable la posibilidad de que hayan 2 o 3 reformas electorales mínimas, que no implica reformas constitucionales preciso, porque por ahí se puede tener que es el pretexto perfecto para alargar. No, esto se hace en una sola legislatura, en un mes o en 2 meses, esas reformas, eso es un tiempo ya excesivo. ¿Usted cree que el adelanto de elecciones generales puede contribuir a bajar la presión de las manifestaciones? Que quienes manifiestan de buena fe, no digo los violentistas, ¿van a recibir ese mensaje como un mensaje apaciguador? Bueno, van a recibir un mensaje apaciguador, no en su totalidad, pero sí quiero confiar en gran medida, porque esa es una de las demandas de la población y de las marchas que hemos visto y de las protestas. Protestas que obviamente han sido importantes, no podemos soslayarlas de ninguna manera. Por eso hemos condenado siempre, Fernando, esas 22 muertes. Tiene que haber un gesto político de la presidenta del país. Hubiera sido importante que ambos ministros de Defensa y del Interior den un paso al costado, o si no, sean cambiados por la presidenta de la República. No lo ha hecho. Tiene que haber un gesto político. Estamos hablando de 22 muertos, ¿no? Ese es el único gesto político que a usted le parece corresponder a los hechos, porque es un gabinete reciente que ha tenido 2 pérdidas ya, educación y cultura. Usted está proponiendo que dos personalidades clave, el ministro de Interior Cervantes y el ministro de Defensa Otárola, salgan. Bueno, obviamente algunos dicen esto puede contribuir a la desestabilización del país, pero yo creo que haciendo un análisis costo-beneficio, al margen, digamos, de las bondades de Alberto Otárola como jurista, etcétera, y del ministro del Interior no lo conozco personalmente, pero también comandante general de la policía. El comandante general de la policía, sí. Pero también tiene que haber un gesto político de la presidenta. No podemos tampoco admitir que 22 muertos, obviamente, es una cifra demasiado alta, ¿no? ¿Qué está pasando en el Cusco hoy? ¿Qué noticias tiene sobre sus paisanos? Bueno, han resurgido manifestaciones, han resurgido marchas, algunas protestas también en provincias como Espinar, Canchi, Sicuani, en la misma capital, en el Cusco. Y estas protestas están en función pues, a la toma de decisiones que el Congreso tenga que hacer el día de mañana sobre el adelanto de elecciones. Pero no tienen que ver sobre todo con la minería. Ilegal, porque estamos hablando, algunas de las regiones que usted ha citado, del corredor minero, ¿no? Bueno, también, o sea, obviamente que la Policía Nacional del Perú está elaborando un informe. Quiero ponerlo en condicional, habrían también algunos actores que podrían pertenecer a la minería ilegal y también al sector, a grupos del BRAE, ¿no? Entonces, esto lo pongo en condicional, hay que tener mucho cuidado también con las expresiones, pero la Policía Nacional... ¿Por qué duda usted de que existan esos actores sociales en esta manifestación? No,
podrían existir, pero mejor quiero ser prudente y decir, pues, ante una evidencia clara que nos dé la Policía Nacional. Ayer hemos visto, digamos, informes periodísticos, creo que acuciosos, importantes, ayer domingo en la noche, y bueno, dan a entender que existen actores, eso lo ha manifestado inclusive un exministro del Interior, ¿no? Rubén Vargas, ¿no? Rubén Vargas, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar al tanto de eso, y si eso fuese así, bueno, eso no es nada bueno para el país y el Estado tiene que imponerse, ¿no? De acuerdo. ¿Qué instituciones, qué asociaciones populares con arraigo real han liderado las manifestaciones en el Cusco en estos días pasados y hoy? Puesto que usted dice que han habido hoy un poco en la capital cusqueña, pero también ha mencionado provincias, sobre todo en Sicuani. Hay sindicatos, hay algunos sindicatos, organizaciones sociales, como por ejemplo está la FDTC, que es la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, que es una organización existente, que, bueno, digamos, es grande. ¿Inspirada también, por qué tipo de ideología? Bueno, es una ideología más de izquierda, ¿no? Es de izquierda. Más, ¿pero vinculada a Perú Libre, a Cerrón y a esa línea? Vinculada a sectores de izquierda más del Partido Comunista del Perú, ¿no? No sé si directamente a Vladimir Cerrón, a Perú Libre, no podría afirmar, pero al Partido Comunista, al Partido Socialista Revolucionario, PCR, la Federación. Hay otra que también es del Frente, la FARTAC, que es la Federación, ¿no es cierto?, Revolucionaria del Cusco. También la Federación de Campesinos. Hay sectores que no se puede, digamos, soslayar. El derecho a la protesta es legítimo, pero siempre hemos dicho, no se puede tampoco atentar contra la salud, la integridad física de las personas, ¿no? Y entre tanto hay desafíos graves para el turismo en el Cusco. Sí. ¿Quién es responsable de eso? Bueno, ojo que hay 5 millones de soles diarios, digamos, que no están ingresando a las arcas del Estado, básicamente, ¿no?, por el bloqueo que está existiendo a Machu Picchu, al santuario histórico de Machu Picchu, ¿no? El acceso del tren no es el más, ha sido bloqueado, ¿no? Los turistas están siendo también perjudicados y bueno, es resultado de las marchas que hay. Obviamente, yo no quiero inculpar necesariamente a todas estas organizaciones sociales, gremiales, civiles, pero hay que hacerlo sin excesos. Acá el turista no tiene culpa de nada, la inversión privada no tiene la culpa de estos problemas del país. Los dueños de los restaurantes o de los hoteles turísticos del Cusco o de las agencias de viajes no tienen la responsabilidad en estos problemas. Este es un problema del Ejecutivo, del Legislativo, de las fuerzas sociales que están reclamando con derecho. Entonces no hay que invocaría a nuestros hermanos del Cusco que no afecten, porque eso está perjudicando también a los hermanos del turismo y mucha gente también vive del turismo y gente de a pie. Entonces eso no es bueno. Usted nos ha dicho que guarda esperanza de que mañana hay un cambio de actitud y que hay una mayoría a favor del adelanto de elecciones. Eso en gran parte depende de Acción Popular, que ya dijimos, contribuyó la mayor cantidad de votos no favorables al adelanto. Pero también hay Perú Libre que se abstuvo, ahí votaron en contra, no marcaron votación, marcaron y no votaron, hay de todo. Sí, Perú también. Libre efectivamente también, más por ausencia, incluso ni siquiera abstención. O bloque en Perú Libre y otros hubo apenas 1 que votó en contra y 4 en abstención. Quiere decir que la mayor parte ni siquiera se presentó, no tomó parte en el voto, porque esos son 5 votos. También. Sobre una bancada que o es mucho mayor. País también, creo que. Ahí sí, hubo un voto unánime y compacto de Avanza País de 8 contra. Los 8 todos votaron contra. Y también Renovación Popular 5 contra, 2 a favor. ¿Cuál es la motivación de estos dos partidos que están en una línea política distinta que la de Acción Popular, ¿no? Bueno, no logro entender porque el adelanto de elecciones es un tema pues de urgencia. Hay que saber interponer. Pero tiene que tener alguna motivación, alguna comprensión. Bueno, permítame, mientras nos conteste esto, señor Aragón, ¿qué conclusión haría usted y qué recomendaría usted a paisanos suyos o compatriotas en general de otras regiones fuera de la cusqueña para salir de esta crisis, además del tema de las elecciones? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué no se ha atendido? ¿Qué no hemos comprendido del ánimo de nuestra población?
Primero, que el tema del adelanto de elecciones tiene que ser una realidad lo más antes posible. Por supuesto, esto va a tranquilizar en parte a la población. Y segundo, que el problema es un problema serio que vive el sector rural, la serranía del Ande, desde hace muchos años y décadas atrás. Sabemos bien que el Estado peruano no ha llegado a los distritos y provincias rurales de nuestro país. Han sido temas diversos, políticos inexpertos, corrupción en las más altas esferas del Poder Ejecutivo, también del Legislativo, pero también en los gobernadores regionales, muchos alcaldes provinciales y distritales, no todos, pero varios Pero sí. ¿por qué los gobernadores regionales cusqueños no habrían sido conscientes de la gravedad de lo que estaba germinando en el agro y que se ha agravado, sin duda, por el COVID primero y por la sequía después, ¿no? Sí, por supuesto, y digamos, el problema es que hay corrupción. Muchas veces el gran problema es la corrupción, no funciona los órganos de control interno, la Contraloría General de la República. Ahora recién estamos viendo que está haciendo un control concurrente, un control permanente, no ya un control posterior que era prácticamente antes no tenía muchos resultados efectivos. Entonces hay que ver cuáles son las necesidades de la población. La población no sale a las calles por gusto. Ha habido desatenciones en el tema de los fertilizantes, de la urea, el manejo de los recursos hídricos, las cuencas hídricas, sobre todo en el sector rural. Los gabinetes descentralizados no han funcionado correctamente con el gobierno del señor Castillo, han sido un saludo a la bandera muchas veces. No ha habido, digamos, una estructura del Ejecutivo sólida, no hay políticas de reactivación del turismo. ¿Qué políticas hay? ¿Qué políticas tributarias? Aragón, no nos pinta una situación muy alentadora, pero quedamos pendientes de su voto mañana y del Pleno, porque usted dice que parte de la presión popular y lo que lleva a estas manifestaciones quedaría aliviado si se adelantara a las elecciones generales. Vamos a ver eso mañana, entonces, y veremos el voto suyo y el de sus compañeros de bancada. Ha sido Luis Aragón, representante por el Cusco de Acción Popular.